se abre una posibilidad de empezar a discutir el derecho al cuidado como un nuevo capítulo, ¿no?, en esta historia de los derechos sociales. Bueno, este y otros interrogantes nos movieron a poder problematizar, a juntarnos con compañeros y compañeras que tienen cosas interesantes para decir, y en este sentido, bueno, voy a presentar a dos de las tres. Lamentablemente habíamos convocado a la compañera Milka Sosa, integrante de UTEP, referente en la provincia de Buenos Aires, pero tuvo a última hora tuvo una reunión obligatoria. Ella tenía una reunión con gente de la Municipalidad de Tigre en el marco de un conflicto que se daba ahí, impostergable, por lo cual, bueno, no vamos a contar con ella, pero estamos con Paula Lambertini. Ella es psicóloga y actualmente es directora en el ANSES de la Regional de La Plata. Decime si no me estoy equivocando, Paula. Bueno, es un poquito más grande, se llama Conurbano 2 y es todo el Conurbano Sur, La Matanza y La Plata. Perfecto. Y por otra parte, estamos con Ana Arias. Ana es trabajadora social, tiene varios más títulos y un extenso recorrido académico y también militante y en la gestión universitaria, pero en este momento ella dirige la maestría en políticas sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Decime si me equivoco, Ana. Perfecto. La verdad que en principio agradecerles a las dos. Yo personalmente estoy muy agradecido y muy contento porque, bueno, las conozco personalmente a ellas, sé de su trayectoria, de su compromiso militante, social, académico, y me parecía importante poder compartir con ellas. Así que desde ya reitero mi agradecimiento. Yo les voy a pasar la palabra a ustedes. En principio, si vos querés arrancar, Ana, te escuchamos a vos y después la escuchamos a Paula. Bueno, enormemente agradecida a Nicolás por la invitación y a todas las compañeras, los compañeros, las compañeras de usina, que es una usina. Yo la consulto, sigo sus producciones, así que para mí es un enorme gusto, y además compartir con Paula por su trayectoria y por el lugar importante en el que tiene. Para mí esto es muy interesante y de mucho aprendizaje. Así que por ahí yo lo que traía son algunas ideas como para que comencemos a conversar. Hay mucha... La situación es tan extraordinaria en la que estamos viviendo que aparece como que aparece como una situación, por un lado, de mucha preocupación por la incertidumbre, pero también hay como toda una idea de que la pandemia puede llegar a cambiar alguna de las cuestiones en las cuales nuestra vida se organizaba previamente. Yo esto, por supuesto que no lo sé. Sí me parece importante plantear esto de que la pandemia en sí misma no va a cambiar nada si los actores que tienen capacidad de transformar la realidad no lo transforman en un sentido. De hecho, si ustedes leen, por ejemplo, las producciones de algunos sectores de la derecha, dicen algo parecido en el sentido de decir, esto ha vuelto a comprobar que, dicen, qué sé yo, los privados mantienen un pequeño sector de la sociedad mantiene al resto, ¿no? Digo, en este sentido me parece como que no habría que tener una esperanza en que la pandemia en sí misma sea la generadora de cambios ni a nivel mundial ni a nivel nacional, sino que sí me parece que muestra algunos interrogantes, en algún punto, si se quiere, opera como un gran analizador de un conjunto de cuestiones, porque también es cierto que gran parte de las cuestiones que la pandemia demuestra como grandes problemas son problemas preexistentes que además entiendo que las personas que están aquí escuchando no se enteraron de ninguna, se enteró de los problemas del sistema de salud, del sistema público, de la situación carcelaria por la pandemia. Lo que hace es mostrar
la crueldad de nuestra forma de organización social hasta el momento. En particular, me parece que hay dos cuestiones que son las que por ahí a mí me interesaba conversar acá. Era que me parece que en relación a dos temas, que es uno, la relación entre asistencia y trabajo, dicho en términos tradicionales, la pandemia vuelve a mostrar una serie de cosas que deberíamos poder reflexionar y operar en relación a ellas, y otra es la relevancia de lo público estatal para poder organizar la vida común, ¿no? Justo ayer a mí me invitaron unas compañeras y unos compañeros a discutir con compañeros sindicalistas, ¿no? Y me encantó la situación, pero hay algunos compañeros que siguen teniendo una visión en la cual la asistencia se encarga de las personas que no trabajan. De hecho, cuando me dieron la palabra me dijeron, bueno, habla vos de la asistencia, que es lo que se encarga de los compañeros que no trabajan, como de los que no somos nosotros, digamos, ¿no? Y esa es una idea que es importante poner en discusión. De hecho, los datos de la IFE, del ingreso familiar de emergencia, están mostrando casi 9 millones de personas, digo, que solicitaron esto y que no son necesariamente, ni siquiera son necesariamente personas pobres ni personas sin trabajo, son personas que no forman parte del trabajo protegido. Siempre se daba esta discusión cuando salían los números de pobreza, ¿no? Estoy diciendo números anteriores a la pandemia, pero me acuerdo una de las últimas mediciones que decía que teníamos un 30 y pico largo, casi 40 de pobreza, y la desocupación no llegaba al 10. O sea, la realidad es que la situación de los trabajadores de la pobreza en Argentina es que quienes se encuentran en condición de pobreza son personas que trabajan en su gran mayoría en trabajos inestables, en trabajos que se interrumpen y vuelven a funcionar. Entonces, me parece como que esas son algunas de las falacias o las formas de organizar el sentido común que en esta etapa se podrían poner en discusión y que discutirlas a nivel público permitirían pensar, reorganizar la forma de intervención pública de estos problemas. Y en esto me parece que hay también algo importante, y es que el sentido común neoliberal piensa que la asistencia, piensa a la intervención estatal en reemplazo en reemplazo de la condición de trabajo. Y eso es una idea que en términos históricos en Argentina no se condice con nuestra historia. Los momentos en donde nosotros tuvimos, qué sé yo, y pienso en el esquema del primer peronismo, en el 45-55, nosotros tuvimos la mejor transformación del sistema de mercado de trabajo. Decíamos que tuvimos la expansión del mercado de trabajo formal protegido a la par de la expansión de un sistema, ¿se está escuchando bien? ¿Sí? De la expansión de un sistema de protección estatal, de un sistema asistencial. En este sentido, el modelo de intervención, un modelo de intervención caro al movimiento popular argentino, siempre ha sido un modelo de más, no de ante menos más. De más quiere decir ante más trabajo protegido, más asistencia. Incluso el modelo durante los gobiernos kirchneristas también fue un modelo de más. Mejoró el empleo protegido y mejoraron las protecciones. Pero también es cierto que no cualquier protección, sino un tipo de protección, y eso es lo que tenemos que discutir: cuál es el tipo de protección, cuál es el tipo de asistencia, cuál es el tipo de acompañamiento y de relación. En el kirchnerismo, por ejemplo, este modelo fue un modelo aditivo, en el sentido de que mejorar las condiciones de acceso de los sectores populares a determinados consumos posibilitó la expansión del mercado interno. Y acá digo, el lugar enorme que tuvo el ANSES en ese proceso me parece que es algo digno de ser rescatado, y no fue un modelo de reemplazo.
El modelo del macrismo sí fue de reemplazo. Sí aumentó la prestación asistencial, pero como amortiguador de la caída de las condiciones de vida. Pero a veces queda instalado en el sentido común esta idea de que lo asistencial tiene que ser reemplazo y no potenciador de alguno de los procesos. Y me parece que en esto estamos sí ahora, se abre una posibilidad de discusión, porque además, tanto en el mundo como en nuestro país, se han vuelto a discutir sobre el tema de las distintas formas, nombres que le podemos poner, pero el salario universal. Bueno, Francisco lo ha planteado en sus tengo, qué mal, no sé qué te iba a decir discurso, pero no sé cuál será no sé, si hay algún católico acá ortodoxo que me oriente, no sé cómo lo dijo, pero lo dijo, y es muy importante. Aparece en parte de la discusión pública. Bueno, España está avanzando en un modelo también de renta básica o de ingreso universal, no sé cómo se le quiera llamar. Un conjunto de organizaciones sociales y sindicales le acaban de llevar como parte de sus propuestas esto también a nuestro presidente. Así que me parece que se abre una etapa importante para esto. Y me parece que hay tres grandes líneas de intervención que sería interesante pensarlas, y sería interesante pensarlas, aunque en la propuesta podrían unificarse, me parece que son tres líneas por separado. Una es toda la discusión, y yo no la quiero plantear porque sé que acá están compañeros que tienen protagonismo en la propuesta, pero de la universalización de un tipo de ingreso que será complementario a la forma de inserción laboral, será separado por la vía más universalista tradicional de la idea de renta básica, pero esa idea me parece que se impone como necesidad, la muestra el IFE y muestra que en las condiciones en que se produce trabajo en Argentina se necesitan otras formas de que sostengan los consumos básicos de un conjunto de trabajadoras y de trabajadores. O sea que la línea vinculada al salario universal o a la renta básica, ingreso ciudadano, podría ser, tendrá que decir la discusión política cuál de estas tres puede llegar a ser, y sin duda deberá ser seguramente un modelo inédito, porque nuestro Estado debería ser un Estado inédito, seguramente nuestra propuesta será inédita, pero me parece que acá hay una cuestión importante. También me parece que paralelamente a esto tendríamos que poder discutir una ley nacional de asistencia en Argentina. Yo formo parte de un conjunto de compañeras y compañeros en los que hay como claridad de que existe el derecho a la asistencia. Pero fíjense que a diferencia de otros derechos, no hay legislación argentina que regule el derecho a la asistencia en Argentina. Es más, las leyes que tenemos son leyes votadas por la derecha. Por ejemplo, la ley vinculada al acceso alimentario es la ley Majul. Lamento comentarles, espero que no haya ningún seguidor acá de Majul muy convencido, pero es la ley que salió del programa, de una convocatoria lanzada en el programa La Cornisa, creo que en el 2001, una fecha así, apoyada por el diario La Nación y por Rodríguez Larreta, que juntaron creo 1 millón de firmas, y eso le dio estado parlamentario a esa discusión. Después se reguló, creo ya en épocas del kirchnerismo. ¿Saben qué? Esa ley se volvió, ¿saben cuándo se modificó? La modificó durante el macrismo una intervención a partir de una iniciativa parlamentaria de Elisa Carrión, que en la misma semana que dijo el tema de que había que dar propinas, presentó la ley y se armó un lío con la propina y no con esta ley, que ¿saben lo que hizo? Modificó la posibilidad de que las grandes empresas productoras de alimentos donen, pónganle muchas comillas a los donen, los productos que ya no podían comercializar porque estaban próximos a vencerse. Y además, en la misma ley, le quitó responsabilidad penal por lo que pudiera suceder. Si no fuera verdad, les juro que yo trabajé sobre esa ley, la conozco, no estoy mintiendo, diría que yo si me la cuenta alguien así nomás, pienso que es una exageración. O sea, ¿se entiende lo que hicieron? Posibilitaron que las empresas se eximan de pagar impuestos, utilizando algo que ya no podían vender,
y además responsabilizaba al Ministerio de Desarrollo Social para que lo distribuya. O sea, es de un nivel de perversión enorme. Pero además, por ejemplo, no hay una ley que reglamente el acceso a la asistencia y, por ejemplo, no están claras las competencias federales. No está claro si tiene responsabilidad Estado nacional, provincial, municipal, cuál es el tipo de relación que como país queremos para plantear con las organizaciones sociales o distintos tipos de prácticas organizativas. Y eso coloca a la cuestión del derecho a la asistencia en una forma que depende de la capacidad de presión o de negociación de las organizaciones sociales, de los intendentes, de los gobernadores o de alguna cuestión. Pero nosotros creo que es un buen momento para discutir qué entendemos para asistencia, y además que hay un conjunto de cuestiones vinculadas a la asistencia que tienen que ver no solo con las prestaciones monetarias, sino que tienen que ver con tipos de acompañamientos, de acompañamientos necesarios frente a algunos padecimientos o situaciones conflictivas, tienen que ver con intervenciones frente a situaciones vinculadas, qué sé yo, a conflictividades, a cuestiones vinculadas a lo climático, a las transformaciones. Digamos, hay que pensar esto como derecho y para eso deberíamos poder regularlo. Y la otra es lo de pensar un sistema nacional de cuidados, ¿no? La pandemia también muestra una crueldad relacionada con los cuidados. A veces discutimos el tema de los cuidados desde la perspectiva de los cuidadores, y eso está muy bien, porque han sido las mujeres hemos sido las mujeres invisibilizadas en nuestro rol de cuidado, el tema de la falta de regulación cuando el cuidado se da en el marco del mercado. Pero también fijémonos lo terrible que es para el lado de las personas que son cuidadas. Esta enfermedad tan cruel se va a llevar a gran parte de las personas institucionalizadas en lugares que debieran ser cuidados. En Argentina, por ejemplo, está entrando en los geriátricos, pero también en hogares de personas discapacitadas, la situación de traslado e internación de estas personas discapacitadas es terriblemente cruel, no sé quién las acompaña, cómo son acompañadas. Nosotros necesitamos discutir y organizar socialmente, de manera pública, qué entendemos por los cuidados. Entonces, estas tres líneas, la de un salario, ingreso, lo que quieran, universal, la de una ley nacional que organice un sistema de cuidado, de un sistema asistencial en la Argentina como derecho y que establezca competencias, que establezca la relación federal, que establezca las instituciones, cuáles son las prestaciones que entendemos como necesarias para que sea real el derecho a la asistencia, y pensar un sistema nacional de cuidados. Me parece que estos tres lugares aparecen como lugares de posibilidad de avance significativo. No sé cómo voy de tiempo, ¿tengo 2 minutitos más o 3? ¿Sí? Sí, no hay problema. Me parece interesantísimo, pero no modero en principio. Sí, por favor. 2 minutos. Adelante. A mí me parece que una de las cuestiones que sí es importante en esta etapa, antes de que empezáramos a salir públicamente, Paula comentaba sobre su trabajo y ella comentaba una cosa muy importante, y es el estado post-macrista que tenemos es un estado sumamente complejo, un estado además al que le vamos a pedir todos mucho, porque sabemos de la importancia, y que se encuentra en muy malas condiciones de recursos, pero también de recursos, de presupuestos, de edificios, ¿no? Pero también de formas, de lógicas organizativas. Tenemos un Estado complejamente construido. Las capas de acumulación que tiene nuestro Estado son complejas. Y me parece que para poder avanzar en cualquiera de estas tres líneas, que me parece que son relevantes en esta etapa, hay que pensarlas desde una clave de cómo vamos a pensar la institucionalización pública de esto. Un autor que a mí me encanta, un historiador, Ignacio Leucovitch, decía, si no hay ley, uno puede decir, si no hay institución, lo que tenemos son festivales, le gusta Paula, sonrió, son festivales, ¿no? Y yo digo, si no tenemos leyes que regulen e instituciones que efectivamente garanticen, tenemos festivales de derechos. Y yo no quiero festivales de derechos, porque el derecho es algo muy caro, muy relevante,
puesta mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucha lucha puesta en ella. Entonces digo, pensemos que nosotros nos debemos ahí una reflexión sobre la institucionalización, sobre qué es, y eso es una discusión sobre el Estado, es sobre el Estado y sobre las instituciones de las que formamos parte. Quienes hemos trabajado en políticas sociales sabemos que el lugar de lo institucional es un lugar enorme en la posibilidad de la accesibilidad o las dificultades de acceso a los derechos. Y nosotros tuvimos durante el kirchnerismo una transformación enorme de leyes de lo social. La ley de la protección de las niñas, niños, adolescentes, la 26061, la ley de salud mental, la ESI, la educación sexual, la parte humanizada, podría llegar a un montón que sin embargo quizás no tuvimos tiempo, la posibilidad de consolidar cuáles son las estructuras institucionales que regulan efectivamente que estos derechos puedan ser gozados por el pueblo argentino. Y entonces ahí me parece que nosotros en esta etapa tenemos que ser fuertemente responsables en este sentido. Y ninguna de estas tres líneas que me parecen prioritarias en este momento se resuelve a partir de pequeños proyectos superpuestos. La lógica del proyecto le ha hecho muy mal a la política pública argentina. Quiero decir, el pensar que se puede intervenir a partir de lógicas de proyectos superpuestos. Fíjense, la pandemia vuelve a mostrar, nosotros necesitamos un sistema de salud, no un conjunto de proyectos que intervengan sobre salud. Necesitamos un hospital, necesitamos centros de salud y coordinar a partir de ahí todas las interrelaciones con las organizaciones sociales de distinto tipo. Pero necesitamos rediscutir la lógica que puso tan en duda el neoliberalismo de los grandes sistemas públicos. Y yo no soy para nada romántica del pasado, no es que quiero volver a algo del pasado, pero creo que tampoco se puede pensar una lógica protectora en esta etapa sin pensar en la consolidación de instituciones fuertes. Y eso me parece que es un desafío para pensar el Estado, y no creo que esté saldada esa discusión tampoco, porque es mucho más fácil operar a partir de proyectitos. Quiero decir, me dan a mí el proyectito de intervención en algo, le pongo un nombre divino, me junto con 4 personas divinas, vamos a hacer, y duramos lo que dura la posibilidad de banque político que yo tenga, y después quedan esas intervenciones pululando. Así que, bueno, esto para abrir así como la discusión, no sé cuánto tiempo he robado, pero bueno, ahora me quedo con ganas de escuchar a Paula, y después dialogamos con las preguntas. No sé, Nicolás. En principio, quiero decir que no robaste nada de tiempo, es envidiable. Yo me había dicho 20 minutos, empezaste 18:08 y son 18:28, Ana. Bien. Lo había estudiado, ¿eh? No, mentira. Increíble. No, muy interesante. En serio, muchas gracias. Y bueno, ahora sí, vamos a aprovechar y escuchamos a Paula. Adelante, Paula. Bueno, yo me hubiera quedado horas escuchándote, Ana. Quizás voy a hacer la maestría, ¿eh? Estoy pensándolo seriamente. Bueno, en principio yo creo que hay cosas de las que dijo Ana que me parece que son para retomar centralmente esto de que estamos ante una situación extraordinaria que viene a instalar ciertos temas, pero viene a reactualizar otros, ¿no? En ese marco me parece que Ana decía, bueno, se cambia la situación sobre las cuales se organizaba la vida cotidiana, la vida en términos, las prácticas sociales y singulares, que redita en el caso de esta charla que nos convoca. La idea, me parece, del ingreso familiar por emergencia tuvo como principal objetivo enunciar o poner en el centro de la escena de las políticas públicas a trabajadores y trabajadoras informales o de la economía popular. Esta demanda había sido una demanda que, si se quiere, por este sector tiene una larga trayectoria en la cual yo participé de alguna de esas luchas, que quizás empezó a partir de los movimientos de trabajadores desocupados y que se fue reactualizando, poniendo en valor esta idea del trabajo en el marco de la economía popular, ¿no? Que si bien me parece que en la etapa del macrismo tuvo un protagonismo, no tuvo un protagonismo tan fuerte como el que
en la pandemia pudo tener, y a partir de esta medida extraordinaria que significa este ingreso para trabajadores y trabajadoras informales y trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Con esto, ¿qué quiero decir, no? Porque Ana hablaba de algunas discusiones que se dan centralmente en la etapa anterior del macrismo, pero yo me parece que es interesante poner también en discusión algunas tensiones que hay al interior del movimiento popular en torno a esta medida y a cierta concepción en torno a lo que hay que hacer con trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Me parece que esta demanda que encarnaron los movimientos sociales implicó una serie de conquistas que fueron políticas como el salario social complementario, la pensión universal para trabajadores de la economía popular, que fueron conquistas que los movimientos sociales le arrancaron al macrismo y se lo arrancaron teniendo esta posibilidad de construir organización popular y demanda popular organizada para institucionalizarlo a partir de leyes y que eso devenga en políticas públicas, aún en un momento de fuerte retroceso de derechos, ¿no?, de la mayoría de los argentinos y argentinas. Me parece que las políticas que se dieron hasta este momento eran políticas de algún modo focalizadas, ¿no? Me parece que la pandemia, si bien da cuenta de que, como planteaba Nicolás, la mitad de la población económicamente activa se encuentra informalizada, es decir, se preveían que 3 millones de argentinos y argentinas cumplieran los requisitos para acceder a este programa, y sin embargo finalmente fueron 9 millones, ¿no? Entonces me parece que aquella discusión de los movimientos populares se ha actualizado y se ha dimensionado en el orden de la estructura económica y social de la Argentina, y que eso implica un desafío, ¿no? Las tensiones que se dan en el interior de los movimientos populares es, por ejemplo, y yo vengo conversando con algunos compañeros y me gustaría también poner esa tensión en discusión, es si esto implica un subsidio, ¿no?, para los trabajadores de la economía popular, y esto no está promoviendo el trabajo y otras formas de integración, como si otros programas se han dado, lo que implica, y retomo algo de lo que dice Ana, pero sin querer significarlo del mismo modo, porque me parece que es un debate que inicia ahora y que va a tener que darse durante la pandemia y en la pospandemia. Me parece que lo que permite también es la posibilidad de pensar qué hacemos con las políticas universales, ¿no? Un poco la dinámica del peronismo, y hablaba Ana del primer peronismo, digo, no por nada Perón era el secretario de Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Desarrollo Social como tal es un invento de la dictadura del 55, en el marco del proyecto de peronismo los derechos al trabajo y los derechos previsionales eran derechos universalizantes, y me parece que en la dinámica de peronismo, como nosotros la entendemos, la organización popular construye demanda social organizada que en un Estado peronista se integra al Estado, permite acceder a mayores derechos y al mismo tiempo permite generar mayores niveles de conciencia para que la organización popular florezca. Me parece que es una deuda pendiente del kirchnerismo, en algún sentido, no sé si seguimos estando, ya no los veo. Me parece que a veces los movimientos sociales y populares, y me inscribo en esa tradición, vuelvo a repetir, ¿no? O sea, no me siento afuera de esa tradición, sino me siento por dentro, mis compañeros participan de la CETEP y son discusiones que también doy al interior, bueno, hoy la UTEP al interior de mi propio espacio político, pero me parece que es interesante pensar qué hacemos con las políticas universales, ¿no? Cómo construimos organización popular a partir de las políticas universales. Me parece que durante el kirchnerismo y centralmente con la asignación universal por hijo, que fue una política pública que permitió la protección de la niñez de todos los niños y niñas en la Argentina, y fue una política pública que fue extraordinaria, no la sentimos parte quizás de la tradición como debiéramos haberlo hecho, o cómo las políticas universales pueden significar un piso, y cómo modificamos nuestro modo de intervención en la realidad y las formas organizativas para entender que lo universal es un piso para acceder a otros niveles de organización y a otro tipo, y a poder organizar la demanda sobre otro tipo de derechos, ¿no? Me parece que
es una discusión que nos debemos en torno a la pandemia como oportunidad. Me parece que no solo permitió visibilizar la cantidad de argentinos y argentinas que se encuentran en esta situación, sino además también tiene inscritas otras discusiones, el ingreso familiar por emergencia, que también nos debemos, ¿no? Ana recién hablaba del sistema de cuidados, el único sector de trabajadores y trabajadoras registradas que pudo inscribirse en el ingreso familiar por emergencia son las trabajadoras de casas particulares, ¿no? El ingreso familiar por emergencia era incompatible con todo tipo de trabajo registrado, salvo con las trabajadoras de casas particulares, que en su mayoría son mujeres, que son parte fundamental de la distribución de las tareas de cuidado en nuestro país y que sin embargo en las discusiones antes de la pandemia venían bastante, yo recuerdo las discusiones de feminismo, que también me inscribo en esa tradición, antes de la pandemia estábamos discutiendo bastante la redistribución de las tareas de cuidado en la organización familiar entre varones y mujeres, ¿no? Me parece que estaba de alguna manera bastante invisibilizada en las discusiones públicas, en el debate público del feminismo, el rol que cumplen trabajadoras de casas particulares que sí han estado inscritas en esta política y a las cuales se ha incorporado por ser el sector de trabajadores y trabajadoras registradas que presenta mayores niveles de precarización laboral. Entonces, eso también me parece que es una conquista. Para hablar de este ingreso familiar por emergencia, ¿no? Que naturalmente entiendo que, dada la relevancia y la cantidad de personas que están en esta situación, debe naturalmente institucionalizarse. Creo que deviene o que debe ser exigencia de los movimientos populares frente a esta discusión que planteaba Ana, ¿no? Porque estoy un poco desordenada, pero no lo preparé tanto, entonces Ana me motivó un montón de cuestiones para pensar y más o menos las voy volcando así como me van. No parece, Pau. Ana Castellani, que es una amiga y es una persona que yo valoro mucho en sus intervenciones y en la posibilidad de capacidad de pensar, decía, bueno, la pandemia también nos ha dado en esta reversión de las discusiones culturales la necesidad, o aparece la necesidad del Estado, de un Estado presente, de modo mucho más contundente, ¿no? Si pensamos que en el macrismo discutíamos Estado de mercado y nos pasábamos discutiendo en ese orden si era necesario o no el Estado, me parece que la pandemia planteó que el Estado, se requería mayor presencia del Estado y no solo para los sectores que fueron más perjudicados por un modelo económico de transferencia de recursos hacia el capital financiero, sino para el conjunto de la sociedad. Hay sectores que nunca pensamos que iban a requerir asistencia o iban a exigir intervención del Estado en el marco de la contención o de albergar sus demandas, y sin embargo la pandemia, si algo ha ganado terreno en términos culturales, es la necesidad de mayor presencia del Estado. Me parece que cada sector puja porque sus demandas sean las prioritarias en el orden de la agenda nacional. Creo que se han tomado muchísimas definiciones para sectores, por ejemplo, de pequeñas y medianas empresas, grandes empresas de capital nacional para subsidiar el trabajo, por ejemplo, la asistencia al trabajo y la producción, que quizás no está tan ponderada de este lado, es decir, no está tan puesta en debate público como el ingreso familiar por emergencia, pero que significó que 2 millones de personas pudieran cobrar un salario que subsidió el Estado a pequeñas y medianas empresas, a medianas empresas y a grandes empresas de capital nacional, y no está puesto en discusión. Me parece que también la discusión que se viene, para fortalecer la idea de que el Estado debe estar presente, ¿no?, para la mayor parte de los argentinos, o refrendar este debate cultural en torno a la necesidad de que el Estado intervenga, asimismo como para la institucionalización del ingreso familiar como por emergencia, como una política de salario quizás universal para trabajadores y trabajadoras de la economía popular, es de dónde va a salir el dinero, ¿no? Creo que en ese sentido, si pensamos la discusión que teníamos con anterioridad
a la pandemia en torno, por ejemplo, al pago de la deuda externa con el FMI, en las condiciones que estábamos dando esa discusión, me parece que la pandemia y esta crisis humanitaria y esta reversión de ciertas reglas de juego implican también la oportunidad de generar otros términos en esa negociación y otros términos en torno a cuál va a ser el modo de regulación o cuál va a ser el modelo económico o el orden económico, la posibilidad de construir un nuevo orden económico a nivel mundial. También coincido con Ana que eso no deviene de la pandemia, sino deviene de la capacidad de los sujetos políticos y sociales de instaurar esas discusiones, ¿no? Entonces me parece que el debate por la institucionalización del ingreso familiar por emergencia, o del modo que encontremos de construir una política universal para este sector, así como esta idea, este planteo que hacía Ana en torno a la universalización del derecho del acceso al derecho a la salud, me parece que también los movimientos populares, en la medida en que ponen esta discusión en el centro de escena, me parece que también tenemos la necesidad o la obligación también de ver en ese sentido, vuelvo a repetir, de dónde va a salir el dinero, ¿no? Que es la discusión que se viene, porque es difícil pensar esta institucionalización en el marco del esfuerzo enorme que está haciendo el Estado en términos financieros después de 4 años de transferencia del trabajo argentino, porque esto fue el modelo distinto al modelo de los 90, que era la transferencia de los recursos naturales al capital financiero. Me parece que acá hubo una transferencia del capital del trabajo argentino hacia, hacia los sectores concentrados de la economía que tienen en su modelo de acumulación de capital financiero. Yo usé menos tiempo, pero quizás hablé muy rápido, quizás puedo seguir hablando de otras cuestiones, pero me parece, en definitiva, para redondear, me parece que tenemos una oportunidad, que en esta oportunidad tenemos que poder sí saldar las discusiones que tenemos centralmente, porque la etapa que se viene va a ser una etapa dura, pues la pandemia no es ni más ni menos que un momento doloroso, en términos de que hay gente que está muriendo y hay vidas que estamos perdiendo, en términos también de la situación económica y social, y entonces requerimos tener una agenda que nos permita avanzar desde el Estado en 3 o 4 puntos claros que para afrontar la próxima etapa, que me parece, para atravesar este momento y afrontar la próxima etapa después de la pandemia, que no va a ser una etapa simple. Eso me parece. Bárbaro, Pau. La verdad, muchas gracias. También una intervención y una reflexión que nos deja mucho para adelante. Yo quería aprovechar y comentar las dos, tanto a Paula como a Ana, que tal vez estamos conversando en lo que va a pasar a ser un día histórico, porque hoy, a las 15:30 de la tarde, en el Ministerio de Desarrollo Social, se dio el lanzamiento de lo que va a ser el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que es digamos, la primera institución por la cual el Estado va a comenzar a reconocer, digamos, la existencia de las y los trabajadores de la economía popular a través de una registración formal. Así que bueno, creo que estamos en un día que va a pasar a ser muy recordado. Y por otra parte, en relación a algo que también dijeron ustedes dos, algunos compañeros y compañeras que trabajamos en el Ministerio de Desarrollo Social, muchas veces decimos un poco en chiste y un poco en verdad que estamos construyendo de la Secretaría de la Economía Social la nueva Secretaría de Trabajo y Previsión del siglo XXI. Así que me parecía oportuno comentarlo en el marco de la reflexión que hicieron. Aprovecho, tomo algunas de las reflexiones que
que se fueron dando a través de las redes. Para así hacemos una pequeña vuelta de ambas dos. Un poco la reflexión era la siguiente, ¿no? En un marco de crisis del empleo, ¿no? Y de empobrecimiento del poder adquisitivo de los sectores populares, aparece una paradoja en el sentido de que si uno observa desde otra perspectiva la situación en la Argentina, hay mucho trabajo, se necesita mucho trabajo, ¿no? Uno piensa solamente en lo que implicaría la posibilidad de construir 4.400 barrios que hoy son villas miseria o asentamientos, construir infraestructura y vivienda digna para 6 millones de personas y 4.416 barrios, y uno dice, hay mucho trabajo ahí. Si uno mira el modelo de comercialización del alimento en la Argentina y piensa que hay casi 5 millones de hectáreas que el Estado tiene concesionadas, vaya a saber a quién sabe, y que nuestros agricultores y agricultoras familiares pagan precios exorbitantes por el arriendo de la tierra, y uno podría pensar en la creación de 1 millón de chacras familiares alrededor del cordón que nos permita producir un cinturón alimenticio con una perspectiva de trabajo, dignidad para los trabajadores y otra forma de comercialización y alimentación para las grandes mayorías nacionales. Uno dice, bueno, ahí hay mucho trabajo. Pareciera que el problema no es que falta trabajo sobra. El tema es cómo construimos un modelo social que pueda darle perspectiva, derechos a ese trabajo y enmarcarlo en un proyecto de desarrollo nacional, ¿no? No sé cuál de las dos quiere devolver una pelota. Ana o Paula, cualquiera. Empiezo, largo yo si querés. Dale. No, yo te escuchaba, Nicolás, y me acordaba, porque bueno, son las ventajas de peinar canas, que a finales de los 90, me acuerdo que fue una de las consignas en su momento de la CTA que decía, trabajo sobra, lo que falta es que lo paguen, ¿no? O sea, y me parece que ahí está esto que fue lo último que cerró Paula, que es decir, bueno, ¿cómo se va a pagar? Trabajo sobra. Y uno piensa, por ejemplo, en lo que estábamos pensando sobre los sistemas de cuidado. ¿Cuánto más trabajo necesitamos? Ahora, ¿cómo se va a organizar? Es la gran pregunta. Es la gran pregunta de cómo se puede llegar a organizar un tipo de modelo productivo que distribuya riqueza, pero que fundamentalmente que produzca otro tipo de sociedad, otro tipo de otro tipo de economía, otro tipo de distribución. Digo, me parece que eso es complejo, y me parece que además las relaciones de fuerza no están en este momento del todo a favor. Paula hablaba mucho de la organización política, y sin duda me parece que es una etapa para construir políticamente, porque hay que pensar que todavía, digo, lo de la ley que regula las grandes fortunas, por ejemplo, fíjense que uno podría pensarla desde otro lado, decir, bueno, es medio obvio en un momento, una pandemia, que quienes tienen más posibilidad tributen más, y sin embargo tienen unos niveles de resistencia impresionantes en un momento en donde se le está exigiendo al Estado
tanto que tiene que aportar parte de los salarios de las grandes empresas. O sea, en este momento igual siguen las grandes, a ver, los dueños de las grandes fortunas están pidiéndole al Estado que los ayude a pagar sueldos, pero piensan que no tienen que tributar, ¿no? O sea, todavía tenemos mucho para construir en términos políticos y acumular en términos políticos para que la relación de fuerzas permita modificar las condiciones de producción. Porque lo cierto es que este modelo que vos señalás, Nicolás, se transforma no solo operando sobre las compañeras y los compañeros que están en peores condiciones, se genera también operando sobre los que están en otras condiciones. Y en eso me parece que tenemos mucho todavía para discutir, para acumular y para trabajar incluso dentro del campo popular, ¿no? La relación entre los compañeros que se encuentran con trabajo formal y quienes no lo tienen. Digo, ahí me parece que hay un montón para trabajar, para formar. En este sentido me parece muy importante la apuesta de ustedes de generar un espacio de pensamiento nacional y popular, porque también hay que generar nuevo pensamiento, hay que pensar nuevamente algunas cosas. Hay que generar un tipo de pensamiento que nos permita la acción política en esta etapa, en la cual no está, sería un error pensar que está todo dicho y lo que falta es ejecutarlo. Me parece que necesitamos volver a pensar algunas cosas. En ese sentido, las preguntas que vos hacías me parece que son muy, muy movilizantes. Bueno, bárbaro. ¿Vos, Pauli? Y a mí me parece, bueno, también la pandemia, vos decíamos recién, pone en evidencia, decía Ana y decías vos, ¿no? Ciertas cuestiones que son como relevantes a tener en cuenta. Y hablábamos antes de comenzar esta intervención un poco de Villa Azul, ¿no? Y la situación de quizás una alta circulación del virus, ¿no? En ese barrio. Y las diferencias también que hay en torno a la circulación en la parte del barrio que está urbanizada, que tiene mayores niveles de infraestructura social, mejores condiciones ambientales, la circulación es mucho menor que en la parte donde el barrio está más hacinado y tiene condiciones de infraestructura más indignas, ¿no? Se nota mucho ahí, digo, para poner también en discusión, me parece que hay muchas discusiones para dar. Creo que si bien la tarea de la etapa es tratar de retrasar o contener los efectos de la pandemia, me parece que nos tiene que servir también, y vuelvo a repetir, para ponderar o para trascender esta emergencia de problemas y poder construir una agenda clara del Estado sobre cuáles van a ser los primeros tópicos o los primeros ejes sobre los cuales vamos a tratar de modificar las estructuras sociales. Vuelvo a repetir, siempre y cuando, y estoy de acuerdo con esto que decía Ana, ¿no? El tema de la correlación de fuerzas es un tema. Es verdad que tenemos condiciones internacionales para plantear cuestiones que, vuelvo a repetir, hasta aquí parecían que eran otras. Depende un poco de cómo podamos tener una lectura correcta de esa correlación de fuerzas para ver qué discusiones sí podemos dar. Pero me parece que el tema, en la pandemia también, el tema de la infraestructura social y de la necesidad de la urbanización de barrios y villas, centralmente, bueno, en la zona que yo más conozco, que tiene que ver con el conurbano, no conozco tanto la parte agraria, salvo el cordón floricícola de la ciudad de La Plata, que es el cordón que abastece el 70% de frutas y hortalizas al país, en el que hay un modelo de organización sobre la economía popular y la producción florifrutícola que es bastante interesante para tener en cuenta, y que lamentablemente la pandemia se vio bastante afectada por las condiciones del aislamiento social preventivo obligatorio, y para la que aún nos faltan políticas públicas para sostener y alojar, ¿no?, a este sector de la sociedad. Pero me parece, y vuelvo a repetir, hay infinidad de temas que se ponen en juego en esta crisis humanitaria, ¿no?, en definitiva, que necesitamos poder ordenar para ver cuáles son las prioridades y tratar de que esta emergencia en la pandemia nos permita construir una agenda desde el Estado para atravesar esta pandemia, garantizar que sea lo menos dolorosa posible, pero también trascender este momento
y pensar en modificaciones a mediano y largo plazo, porque tenemos esa oportunidad, ¿no? Eso me parece. La verdad que creo que las dos intervenciones, bueno, nuevamente en principio volver a agradecerles y creo que las intervenciones tanto de Ana como de Paula nos dejan varios elementos para seguir analizando. Para nosotros, las integrantes de Usina, nos ha dejado, me parece, un material muy rico, que bueno, que esperamos